En Radio Inter, todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, tiene una cita con la historia, con Pío Moa y con Javier García Isaac. Cita con la historia. Presenta Javier García Isaac. Pues buenas tardes, bienvenidos. Estamos en Cita con la historia un domingo más. Como siempre con nuestro director técnico, nuestro historiador, don Pío Moa. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy nos acompaña en esta, decide Pío Moa, historiador, novelista, analista político, seguramente conocido. Don Pedro Fernández Barbarillos ya nos acompañó la semana pasada, doctor, columnista en distintos medios. Bienvenido, Pedro. Hola, buenas tardes. Bueno, como les prometimos, hoy vamos a hablar, coincidiendo con el final de la guerra, vamos a hablar precisamente sobre eso. Cómo llegamos al final de la guerra, los intereses de cada bando, por qué luchaba cada uno de ellos, cómo se administró esto. Sí que me gustaría que don Pío Moa nos hiciese la introducción de lo que vamos a versar en el programa de hoy. Bueno, el martes pasado fue el 75 aniversario del final de la Guerra Civil. Esto es un hecho muy importante y precisamente con ese motivo se ha reeditado mi libro Los mitos de la Guerra Civil. Sí, sí. Los mitos de la Guerra Civil, pues es un libro del que estoy especialmente satisfecho porque fue muy difundido en su momento. 10 años, ¿no? Perdóname, hace 11 años. 11 años. Okay. Fue muy difundido en su momento y porque a pesar del tiempo transcurrido y de las muchas críticas o más bien ataques que ha recibido, no ha sido rebatido en nada importante, ¿no? Ni siquiera en aspectos secundarios. Ahora, cuando estaba releyéndolo, precisamente para esta edición, me di cuenta de que había muy pocas cosas que cambiar. O sea, lo único que he hecho es ampliarlo un poco y cambiar alguna tesis secundaria, precisamente por lo que ha madurado en estos años la cuestión, ¿no? Sí, pero quizás para fortalecer tu teoría, tu libro de hace 11 años, ¿no? Esa primera edición. Sí. Es decir, Es decir, es un libro que yo me permito recomendar, aunque sea interesado, pues porque es el mejor antídoto contra la ley de memoria histórica. La ley de memoria histórica es una ley que tiene dos graves defectos. El primero es que es una ley totalitaria, porque en ninguna democracia los políticos imponen desde el poder una versión de la historia como han pretendido hacer aquí. Y en segundo lugar, porque es una versión demostradamente falsa. Insisto, con los mitos de la Guerra Civil queda plenamente demostrada su falsedad. Yo recuerdo, perdóname, los ataques, Pío, hacia tu persona en estos 10 últimos años, pero sobre todo al principio de editar el libro hace 12 años fue brutal, demonizarte. Efectivamente, pero el problema, ellos tienen derecho a pensar de otra manera, pero que hagan una crítica seria, una crítica intelectual y no traten de silenciar, que es lo que querían, de silenciarme y de aplicar la censura al libro. Ese mismo hecho, de esa manera de actuar, revela que el libro tiene contundencia, vamos a decir, ¿no? Por eso yo invito a los lectores a que se enteren bien, de manera que no se dejen sorprender ni un poco achantar, como ocurre a veces, por versiones como estas. Que ya digo, tienen todos, la izquierda tiene y los separatistas tienen pleno derecho a defender lo que conveniente, pero no a intentar silenciar a los demás y a atacar. Y por otra parte, se ve que al hacer eso es que no tienen muchos argumentos. Pero, en fin, mucha gente me dice que comentaba el otro día, el domingo pasado, en el programa de radio de Luis del Pino, en el que los fines de semana suelo tener unos minutos. Pues, gran programa ese, también decirlo desde aquí, muy recomendable el programa de Luis del Pino, donde tú colaboras. ¿A qué hora colaboras tú? No tiene hora fija. Vale. Puede ser el sábado o el domingo. O el domingo. Decir desde aquí, mandarle un abrazo a Luis del Pino, que tiene un grandísimo programa en esta cadena amiga que es el radio. Efectivamente, así es. Pues claro, decía que muchas personas me dicen que ¿para qué hablar de la guerra civil? Que es mejor olvidarla, que es un hecho lamentable, que hay que mirar al futuro, que solo los frikis se dedican a hablar de ella. Y yo les contesto, mire, la
La guerra civil fue un episodio fundamental en nuestra historia. El mirar al futuro, mirando al futuro no se aprende nada. Mirando al pasado sí puedes extraer lecciones importantes, ¿no? Importantes para esto. Segundo, sin entender la guerra civil no se entiende lo que pasa actualmente. Es algo fundamental y sigue siendo fundamental. La guerra civil es una época, quiero decir, es el suceso histórico más importante en España en los últimos 2 siglos. En primer lugar, porque recoge las corrientes y las tensiones que se abrieron con la guerra de independencia, entre liberales, carlistas, entre los propios liberales exaltados y moderados, etcétera. Y luego recoge también los resultados del 98, de la crisis del 98, cuando España fue derrotada por USA y perdió las últimas colonias, y que en ese momento es cuando a partir de ese momento, toman auge los separatismos por una parte, luego el anarquismo, el terrorismo anarquista por otra, y luego el socialismo. Fíjate, a partir de 1898 creo que un manto de pesimismo lo cubrió todo, ¿no? Esos años posteriores a esa pérdida de las colonias, ¿no? Sí, pero sobre todo salieron estas corrientes que acabaron con el régimen liberal de la Restauración, y todo ello converge en la Guerra Civil. La Guerra Civil inaugura además el periodo de paz más prolongado que ha vivido España en estos 2 siglos, y que todavía continúa. Entonces, decir que no tiene importancia, que hay que mirar a otro lado, me parece un absurdo. Y como conmemoramos el final de la guerra, pues vamos a hablar un poco de cómo se dio el final de la guerra, que es un resumen, en cierto modo, de lo que significó la guerra, y luego podemos hablar de lo que defendía cada bando, porque muchas interpretaciones parece que de repente los españoles se volvieron locos. Sí, entonces podemos empezar de por ahí. Muy bien. Fernando, querías... Pedro, perdóname. No te Estaba pensando en Fernando Paz, que nos acompañó la semana nos parecemos poco. Eres más listo. No, yo solo quería añadir a la interpretación de don Pío que la importancia de la guerra civil en nuestros días, bueno, de esos años de la República, la guerra y el franquismo, es que están siendo usados por la izquierda, no ya por la extrema izquierda, sino por la izquierda, el PSOE, para dividir a los españoles en buenos y malos. Como la izquierda en los últimos años, sobre todo desde la caída del muro de Berlín, el fracaso del socialismo real, no tiene argumentos económicos, no tiene un plan, no tiene un paraíso hacia el que dirigirnos, pues tiene que emplear este tipo de divisiones entre buenos y malos para trazar una línea en el suelo, y los que están a este lado de la línea, o sea, con lo que la izquierda dice que es la justicia, la democracia, la libertad, la decencia, el derecho, tal, pues entonces no tienen que decir nada más y ya están incluidos en el mainstream de la sociedad. Y los que se niegan a aceptar la memoria histórica, la versión que da la izquierda sobre estos años, pues son unos malos malísimos y tienen que estar desde entrada, caso del Partido Popular, pues justificándose por qué no aceptan esto, con lo que dejan el discurso a la izquierda. Es que la ley de la memoria histórica ha sido mucho más importante de lo que nos pensamos. Es definitiva, porque entre otras cosas deslegitima la monarquía, deslegitima la transición, en fin, es una segunda transición que nos han colado así de rondón, ¿no? Claro, y lo problemático además es que el Partido Popular no ha cortado lo que tenía que haber sido el contrapeso a lo mejor natural, no ha limitado esto, ¿no? No, incluso está afectando al nacionalismo catalán, porque eso supone, dentro del nacionalismo catalán, dar la primacía a Esquerra Republicana de Cataluña, que ya existía en los años 30, en detrimento de los sucesores de la Liga Regionalista de Cambó. También existía el Partido Unión Democrática, que también forma parte de la coalición CiU. Pero Pujol y más gente se consideraban, o al menos se presentaban, como sucesores o herederos de la Liga. Entonces no hay que recordar que Cambó financia el alzamiento nacional, incluso da un consejo, dice, el que no tenga ante esta situación, el que tenga edad militar, que se aliste y vaya a luchar con el ejército, y el que tenga dinero, que lo dé. Incluso llega a pedir dinero a sus amigos y compañeros, a los círculos de Barcelona, para que aporten dinero para los militares. Y luego
acaba montando un aparato de propaganda y de espionaje en Francia, para el que trabaja, entre otros, Josep Pla. Entonces, claro, esto también sucede, insisto, dentro del ámbito del nacionalismo catalán, con lo que está pasando ahora es que Artur Mas y los burgueses de CiU, los que en Madrid se considera tontamente nacionalistas moderados, van chupando rueda de Esquerra. De esa versión. Pues volviendo al final de la guerra, yo creo que quien definió mejor la situación fue Besteiro, que quizás hayan conocido los siglos. Habla también de crimen monstruoso por parte del Frente Popular. Y dice, la reacción contra ese error de la República la representan genuinamente, sean los que quieran sus defectos, los nacionalistas, se refiere a los nacionales, que se han batido en la gran cruzada anti-Comintern. Utiliza estas palabras. Luego, claro, trata de explicar por qué no se habían rendido antes. Y dice, la rendición era oportuna porque antes hubieran chocado con ese Himalaya de falsedades que la prensa bolchevizada ha depositado en las almas ingenuas. Es importante señalar estas cosas. Primero, sean cuales sean porque es una cosa muy parecida viene a decir Gregorio Marañón. Sean cuales sean sus defectos, estos son los que están salvando la situación en España, los que están salvando. Es lo que quiere decir realmente, ¿no? Sí. En segundo lugar, habla del Himalaya de mentiras, en que se apoya. Es un Himalaya que está renaciendo al calor de la memoria histórica. Ya había renacido antes, pero ha cobrado un impulso y una subvención, porque claro, la memoria histórica también es una espada de Damocles sobre las investigaciones historiográficas independientes. Claro. Y mientras que las otras las subvencionan, se crea un tipo de historiografía subvencionado por el poder, que es increíble. Que si no conviene, no se sigue por esa línea. Claro, no, pero te pueden hasta llevar, si aplican la ley de manera rigurosa y tal como está, te pueden hasta terminar llevando a la cárcel. Sí. Bueno, es que incluso Santos Julia, en una tribuna en el diario El País hace creo que un par de años, a lo mejor puedo traer la fecha si a alguien le interesa para otra ocasión, clamaba, indignado, contra la acusación de los paladines de la memoria histórica de que aquí había habido 30 y tantos años de silencio sobre el franquismo. Entonces, claro, él decía, bueno, ¿y qué se creen los demás que hemos hecho nosotros? Entonces, pues Santos Julia, él decía que esto suponía descalificar las aportaciones que habían hecho pues él, Ángel Viñas, Tuñón de Lada, Javier Tusell, Moradiellos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es que estos pretenden que, claro, dentro de la radicalidad con la que presenta la memoria histórica, aquí pretenden que ha habido que ha caído una especie de sudario desde la muerte de Franco, que ha habido un pacto de silencio brutal entre unas élites, pues por un lado una élite franquista sin transformación ni arrepentimiento, y una élite progresista de la oposición socialista, como se quiera llamar, que se ha venido a esto. Entonces, que no ha habido nada y que estos vienen a defender la justicia, la verdad y no sé si también al caballero blanco. Hay una cosa muy grave que ya tenemos tiempo de comentarla, que es el proyecto que quiere sacar la Junta de Andalucía. Sí, bueno, eso es la memoria histórica agravada. Agravada, ¿no? pero... Además, yo me pregunto, mucha gente me dice, bueno, es que las informaciones que tenemos por los medios y la prensa y tal, pues son muy distintas de las que usted me dice. Yo les digo, mire usted, ¿de dónde vienen esas informaciones? Vienen de unos políticos que son políticos demostradamente corruptos, entre otras muchas cosas. Claro. Y si usted quiere creer a esos políticos y a los intelectuales que están subvencionados por ellos, pues es cosa suya, pero no revela mucha inteligencia. Entonces, la verdad es que a la verdad absoluta no se puede llegar, pero hay grados. Se puede alcanzar muchas cosas y como decía Besteiro, el Himalaya de mentiras, pues eso tiene que ser denunciado. Pero lo reconocía el propio Besteiro. Besteiro, que hay que reconocer, por si algún lector oyente joven no lo sabe, era un dirigente del Partido Socialista. Precisamente el dirigente que se opuso en 1934 a la guerra civil que el Partido Socialista planeaba con ese nombre. Con ese nombre. Fue el único dirigente que se quedó en España. Fue condenado a prisión y tuvo la mala suerte de coger una septicemia y morir. De todas maneras,
digamos, las prisiones que entonces se hacían de pena perpetua y tal, no duraban más de 6 años, 4 años, algunos menos todavía, ¿no? Vestido porque murió en la cárcel, por eso. Pero seguramente a los 3, 4 años hubiese estado libre. O antes. Sí. Bueno, como Antonio Budo Vallejo, el famoso autor teatral, estuvo condenado a muerte y no solo no fue ejecutado, sino que a los pocos años estaba libre, podía escribir y estrenar sus obras de teatro durante el franquismo. Y recibir premios. Y no solo eso, sino que en los colegios, en los planes de estudio del franquismo para los escolares, se introducían sus obras. Sí. Bueno, pues, en fin, son cosas que hay que recordar, pero lo importante es cómo terminó la guerra civil. Terminó en medio de una guerra civil entre las propias izquierdas. Esto es muy importante, sobre todo ya veremos por qué en la segunda parte del programa, al analizar por qué luchaba cada bando, ¿no? Llega un momento en que pues los anarquistas, parte de los socialistas, los republicanos de izquierda, algunos, no todos, se rebelan contra Negrín y los comunistas, y contra los comunistas, o sea, los socialistas de Negrín y los comunistas, que están empeñados en continuar la guerra, lo cual no era ningún disparate, porque ellos lo que querían era enlazar con la guerra mundial y que intervinieran otras potencias aquí. No era un disparate y lo era. Claro, eso suponía pues aumentar las destrucciones, las muertes, etcétera, pero a ellos no les importaba mucho. No era un disparate, pero para sus intereses era para lo que no era un disparate. Y porque la situación internacional parecía favorecerles, pero se habrían encontrado con el enorme susto de que la guerra mundial empieza con una alianza entre los comunistas, entre los soviéticos y los nazis. Claro, se habría encontrado una situación imposible. Pero vamos, esto es otra cosa. El hecho real es que llega un momento en que se ve la guerra perdida claramente y muchos dicen hay que acabar con esto de una vez. No nos gusta el yugo que nos imponen los comunistas, como viene a decir Besteiro, y hay que acabarlo rindiéndose a los nacionales, tratando de negociar. Los nacionales dicen que no hay... que es la rendición incondicional, y terminan aceptándola porque era ya elegir entre Negrín y Franco. Y prefirieron a Franco, a pesar de todo. Incluso estos anarquistas y el grupo de Besteiro... Anarquistas como Cipriano Mera, que era el principal jefe militar anarquista, como Casado, que fue el que dirigió la operación, Miaja, general Miaja, el propio Besteiro, etcétera. Personas muy destacadas. Wenceslao Carrillo, que era el padre de Santiago Carrillo. Sí, Wenceslao Carrillo, y otros muchos. Entonces, al sublevarse contra Negrín y los comunistas, pues se crea una guerra civil en Madrid, en la que mueren bastantes personas, no sé cuántas, hay algunos miles probablemente. Se daban la cifra de unos 2.000. De 2.000 es la que yo he entendido, he oído más, ¿no? Sí. Pero perdón, había tiroteos y cañoneo en la Castellana, en la calle de Alcalá, en Cibeles, etcétera, etcétera. Sí, sí. Los comunistas fueron derrotados, lo cual es sospechoso, porque realmente ellos dominaban la mayor parte del ejército. Si hubieran querido a fondo, hubiera... Es decir, que en aquellos momentos estaban desmoralizados y la resistencia, o bien fue, la resistencia que la dirigió Barceló, o bien fue por una equivocación, porque no le llegaron las consignas a tiempo, adecuadamente, sí. O porque querían... acabar con esto ya. No, querían que la responsabilidad por la rendición y la pérdida de la guerra recayese sobre los que se sublevaran y no sobre ellos, claro. Sobre esto se ha argumentado mucho, pero esa más o menos la posición. Todos los dirigentes, desde Casado hasta Negrín, todos los comunistas, los socialistas, se exiliaron. El único que quiso quedarse fue Besteiro. Se quedó deliberadamente. Los demás escaparon, es decir, llevándose además todas aquellas riquezas que habían expoliado y parte de las cuales dieron lugar al tesoro de Elvita, que es un tema que debía conocer todos los españoles, pero que no conoce casi nadie, porque se ha corrido un velo sobre ellos, sí. ¿No? Sale de vez en cuando alguna cosilla, pero que es muy demostrativo. Es muy demostrativo que la guerra terminara en una guerra civil entre las propias izquierdas. Es muy demostrativo que todos los dirigentes se marchasen, dejando abandonados por completo a sus seguidores, incluidos a los que estaban comprometidos en gravísimos delitos de sangre, ¿no? Y que se llevaran además unos enormes tesoros. Otra vez hablaremos de eso, porque es muy importante. Pues sí, es importante que recordemos los tesoros que salieron de aquí, eso para un programa, porque yo le quería preguntar a Pedro, claro, de la guerra
civil que hubo entre las propias izquierdas en Madrid, ya tuvimos un detalle de esto en Barcelona. Sí, en el 37. En Barcelona ya pasó exactamente lo mismo, y luego cuando llegan las tropas nacionales o franquistas en enero del 39 a Barcelona, entran sin pegar un solo tiro, que es prácticamente lo que pasó en Madrid, puesto que esos tiros se los habían pegado ya ante ellos. Sí. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que los nacionales van entrando en diversas capitales de provincias en las que no se produce apenas resistencia. O sea, en San Sebastián, los del PNV, en San Sebastián y en Bilbao, y en Bilbao los del PNV impiden que los anarquistas peguen fuego a la ciudad, que era la orden que se había dado desde Madrid, que se repita lo que pasó en Irún. La única ciudad en la que hay combate calle por calle es una matanza, es Teruel. Y lo mismo pasa, insisto, en Lérida, en Tarragona y en Barcelona. Entonces los nacionales entran sin ningún problema. Es muy interesante leer, por ejemplo, que está en la hemeroteca de La Vanguardia disponible, o sea, cómo va cambiando las portadas de este periódico, propiedad de los condes de Godó, que van diciendo que el TER será, creo que era el TER será el Jarama de Cataluña. Y cosas y que se está venciendo a los facciosos. Entonces, tras un día en que en el periódico no aparece, el siguiente día ya con los nacionales en Barcelona es algo así como Barcelona ya es de España. De esto tuvimos muchos ejemplos. Bueno, la Vanguardia siempre con el poder. Siempre. Siempre, sea con Alfonso XIII, con Cambó, con la República. Ya veremos los titulares que nos esperan en las próximas semanas, la forma que va cogiendo la Vanguardia para que estemos bien informados. Bueno, me gustaría comentar que, claro, ¿cómo se llega a esta situación? Pues después de la batalla del Ebro, que empieza el día de Santiago del 38, el Ejército Nacional dirigido por Franco es capaz de contraatacar e ir expulsando de sus posiciones al otro en la orilla derecha del Ebro al Ejército de la República. Acaban empujándoles, pasan los nacionales, llegan al Mediterráneo hacia el mes de noviembre, y por un lado los nacionales, con mucha inteligencia, mandados por Franco, no entran en Cataluña, ocupan la zona de Tremp. Eso fue después de Teruel. Sí. Después del Ebro a lo que van es a Cataluña. Sí. Eso es. Es que se creaba una confusión. Sí, ellos llegan, ellos intentan tomar Tremp, es lo primero que hacen para impedir el suministro de energía eléctrica a Barcelona, con lo que la producción de la industria que había en Barcelona se desploma completamente. También coincide con la época del pacto de Múnich, de las potencias, sobre Checoslovaquia, que es ahí donde se plantea por parte del gobierno francés, del Frente Popular, la posibilidad de intervenir militarmente en Cataluña. Pero Pío hacía mención de una cosa que creo que me parece muy importante, que es como los comunistas y apoyados por los socialistas de Negrín intentan alargar la guerra pensándose que iban a empalmar con la guerra mundial. Pero claro, no habían contado que el pacto Ribbentrop-Molotov, es decir, que esa segunda guerra mundial empieza con un pacto entre la URSS, la Unión Soviética, y la Alemania nazi. Y también que tanto Francia como Inglaterra están asustados de las atrocidades del bando del Frente Popular. Bueno, yo no sé si estaban muy asustados. Lo que no querían una revolución como aquella, no se identificaban con ello. Cuando Ángel Viñas y compañía dicen que traicionaron a la República o a la democracia, no traicionaron a nadie, es que no se identificaban con eso. Para ellos lo esencial, para Francia y para Inglaterra, lo esencial es que la guerra de España no traspasase las fronteras, que no se extendiese hacia Francia, que era un peligro real que ellos veían en la situación europea entonces. Y eso era el problema central. Y por eso, por ejemplo, desatendieron a las peticiones de los separatistas de que les ofrecían un protectorado del Ebro para arriba, ¿no? Sí. En fin, y entre otras cosas. Ellos lo que querían era que la guerra no se extendiese. Era su principal idea. Podemos hablar en otro momento de las implicaciones internacionales, quiero decir, en otro programa, porque es muy interesante eso. ¿Comentabas, Pedro? Bueno, es que las atrocidades que cometían los milicianos afectaba a algunos círculos, no a los gobiernos, como dice Pío, pero por ejemplo es sabido que si la España nacional contó
con una gran financiación por parte de bancos y sociedades, sobre todo anglosajonas y también francesas, es porque la gente, estos financieros extranjeros que estaban acostumbrados a tratar con financieros españoles, vieron que o bien si habían ido todos a Burgos, o bien los que se habían quedado en Madrid empezaban a tener accidentes o desaparecían. Entonces, claro, decían, no vamos a estar apoyando a una revolución que quiere hacer lo mismo que ha pasado en Rusia. Pío, habíamos hablado de Casado, Negrín, hemos entrado ya, han entrado las tropas nacionales en Barcelona. Ese giro hacia... La cuestión es esta. Franco, en principio, después de derrotar en el norte cantábrico al Frente Popular, intentaba marchar sobre Madrid, pero en ese momento toman la iniciativa los rojos, vamos a llamarles así, porque ellos se solían llamar así, y atacan por Teruel. Franco consigue convertir esa ofensiva, al principio capturan Teruel, consigue transformar esa ofensiva en un desastre para sus enemigos, ¿no? Con lo cual, en fin, corta en dos la zona del Frente Popular, etcétera. El Frente Popular todavía era muy fuerte y, de hecho, en la batalla del Ebro lo demostró. Y, o sea, cuando... se plantea entonces la batalla del Ebro, en la que hay estratégicamente dos posibilidades. Una, la de tratar de destruir allí mismo, en una batalla frontal, a los rojos, a las izquierdas. Era un ejército sobre todo muy comunistizado, muy comunista. O bien envolverlo y marchar sobre Cataluña, que parecía lo más fácil, ¿no? Lo que proponía Yagüe y otros. Pero Franco prefiere destruir al ejército enemigo en el Ebro. Debilitarlo del todo en una batalla. Claro, porque temía... como decía Barbadillo, pues se plantea entonces la crisis de Múnich, en la cual parece que está a punto de estallar la guerra. Y Franco dice, primero, que España, en caso de una guerra entre las democracias y Alemania, sería neutral, cosa que fastidió bastante en Alemania y en Italia, ¿no? Y, en segundo lugar, su temor era que, debido a esa crisis, Francia interviniese. Francia, de hecho, tenía planes para apoderarse de las Baleares, entrar en Cataluña, etc. Pero una vez destruido el ejército rojo en el Ebro, Cataluña era ya una cosa muy fácil. Sí. De hecho, fue una progresión muy rápida. Se puede decir, además, en ese momento el Frente Popular intenta recibir de Rusia, pide a Rusia la mayor remesa de armas de toda la guerra, muy superior a cualquiera otra anterior, cosa que la Unión Soviética cede, y es una cosa interesante porque el oro estaba ya consumido. El oro que se había llevado estaba consumido ya, realmente estaba consumido. Y entonces acepta, pero la rapidez con que las tropas nacionales avanzan por Cataluña hacen que la mayor parte de esa remesa no le pueda llegar. No le pueda llegar. Entonces ocupan Cataluña y ya lo que quedaba era la zona centro, que era una zona, todavía tenía entre 600.000 y 800.000 soldados. Tenían buenos puertos, tenían la flota anclada en Cartagena. De hecho, podían haber resistido los 5 meses que los separaban al final de la Guerra Mundial. Sí. Pero ya había una desmoralización enorme. Entonces, Franco, fíjese usted que Preston, por ejemplo, y otros muchos insisten que Franco era un hombre despiadado, que le gustaba la sangre, que quería batallas de exterminio, etcétera, cosa que desde luego no se comprueba en los hechos. Claro, en ese momento Franco sí que tenía una superioridad absoluta y, de ser como lo pintan, habría entrado a sangre y fuego en toda la zona centro y la habría devastado. Lo que hizo fue esperar a que el Frente Popular se descompusiera internamente. ¿Qué fue lo que pasó? Puede ser que tuviera información o que manejara información privilegiada en esa época, que tuviera una buena red, no lo sé, una buena red de espionaje, que recibiera información que le aconsejara que esto se venía abajo por sí solo. Barbadillo, Pedro. Bueno, el jefe de los servicios de información de Franco era el coronel Hungría, que, digamos, entre otros éxitos, pues avisó al cuartel del generalísimo de que se estaban concentrando tropas en el Ebro poco antes de que empezase la batalla. Así que no es de sorprender que tuviese este tipo de información. Ahora bien, también
cualquiera que conozca la idiosincrasia del español sabe que normalmente las amistades políticas duran muy poco, y más el Frente Popular había dado pruebas en los años anteriores de cómo se despedazaban entre ellos, como el caso que usted ha citado de Barcelona y del trato que han recibido no solo los anarquistas, sino el POUM de Andrés Nin, despellejado vivo por los sicarios cuyo cuerpo soviéticos. se supone que está en Alcalá de Henares, y cuando dijeron que lo iban a descubrir, al ser se suspendió toda. Pues Pío Pello, si os parece, vamos a hacer una brevísima pausa. Vamos a continuar aquí en Cita con la Historia, en este interesantísimo y apasionante programa. Pues insisto, digo que estamos en esta tarde apasionante de domingo con don Pío Moa, con Pedro Fernández Barbadillo. Pero, sin perder tiempo, queríamos comentar ese reconocimiento de Londres, de París, de Francia e Inglaterra hacia el gobierno del general Franco. Pues es que para las potencias extranjeras está claro, cuando entran los nacionales en Barcelona y llegan a los Pirineos, que Franco ha ganado la guerra, que Gran Bretaña y Francia a lo largo del mes de febrero se preparan para retirar el reconocimiento al gobierno del Frente Popular y traspasarlo al gobierno de Burgos, que claro, suponía dejar a lo que quedaba de la República simplemente pues reconocida por el México del PRI y por la Unión Soviética de Stalin. Francia, sobre todo, estaba muy interesada en llegar a un acuerdo con Franco, porque temía que pudiese en un enfrentamiento con Alemania, que claro, que España pudiese pillarle en una pinza, y por eso los franceses. En Francia gobernaba otro Frente Popular, eso hay que saberlo, hay que tenerlo presente. Entonces, los franceses quieren llegar a un acuerdo como sea con Franco. Y el ministro de Exteriores de Franco, el general Gómez Jordana, acaba firmando con el enviado de los franceses, León Bérard, un acuerdo que se llama Acuerdo Jordana-Bérard, que es ventajosísimo para España. Se le devuelve al gobierno nacional, por ejemplo, todo el oro que había depositado la República en el depósito, en un depósito en Mont-de-Marsan, que fue parte el poco oro que se pudo salvar y que no fue a la Unión Soviética. Se entregará en este tratado, se compromete Francia a entregar todo el material militar e industrial que se haya llevado el ejército al cruzar el ejército republicano al cruzar los Pirineos. Se devolverá la flota mercante, se devolverá la flota porque posteriormente la flota de guerra abandona Cartagena y se refugia en Bizerta. Bizerta, se devolvieron todos los barcos y la mayoría de las tripulaciones quiso volver voluntariamente a España, que eso también hay que decirlo. E incluso también, que es muy interesante, porque es otra de las grandes leyendas que se está construyendo, el asunto del patrimonio histórico-artístico. Se habían llevado de España, del Museo del Prado y de otros museos, Museo Arqueológico, que ahora se acaba de reabrir, se habían llevado tesoros, como dice Pío en sus libros, pues a lo mejor para malbaratarlos, venderlos y con ellos lucrarse los jefes de la República. Entonces el gobierno francés se compromete a devolverlos, estos tesoros, a España. E incluso, que es interesantísimo, terminaba, aquí lo comenta un diplomático español, Fernando Olivier, en un libro suyo, La herencia de un imperio roto, comenta que terminaba esta parte del acuerdo señalando que los dos gobiernos, abro comillas, se han comprometido a adoptar las medidas necesarias para mantener una vigilancia estrecha, cada uno en su propio territorio, de toda actividad dirigida contra la tranquilidad del país vecino, cierro comillas. Es decir, que el gobierno francés se comprometía a vigilar las actividades de los exiliados en su territorio, para que no no conspirasen o invadiesen la España de Franco. Esto se estuvo aplicando durante un tiempo y por parte del gobierno francés, luego también se aplicó por parte del gobierno español durante la Segunda Guerra Mundial, y cabe decir pues que Francia, la Francia de la Liberación, incumplió este tratado a partir del año 46. ¿Nos entregaron todo aquello o no nos entregaron? Sí, lo cumplieron porque, insisto, Francia tenía miedo a que España firmase una alianza militar con la Alemania y entonces les pillasen entre dos frentes. Interesante. Pío, muy importante, ¿por qué luchó cada bando? ¿Qué intereses movió a cada bando? Yo creo que esto es un tema muy... Sí, vamos a ver.
Bueno, en resumen, vemos que la guerra terminó en medio de una guerra civil entre las propias izquierdas, y esto ilustra mucho sobre lo que defendía cada bando, ¿no? Pero me interesa señalar que hay diversos tipos de explicaciones de la guerra civil. Una de ellas, por ejemplo, es la marxista. Es una explicación falsa, pero muy interesante, o sea, porque el marxismo tiene una teoría muy fuerte, muy omnicomprensiva, y entonces es capaz de cambiar los hechos, de deformarlos, etcétera, para que entren en la teoría, ¿no? Pero como en gran medida no en medida suficiente, pero sí en gran medida, esta forma de enfocar la historia ha sido desbancada. Ha sido desbancada en gran parte. Le ha sucedido otra, que es lo que yo llamo la interpretación moralista sentimental, que más o menos viene a decir que, como todas las guerras son malas y las civiles peores, pues todos los que participaron en ellos eran malos. Eran estúpidos o eran malvados, ¿no? Y esto quiero extenderme un poco, porque en un seminario que he hecho sobre la guerra civil he querido plantear este problema que se está extendiendo mucho. Dice, por ejemplo, García de Cortázar, que es un historiador muy próximo al PP. Hace unos años el diario El Mundo publicó una serie sobre la guerra y Cortázar la presentó con una introducción titulada Historia de dos odios. Según él, los franquistas inventaron el mito de la inevitabilidad del conflicto. Dice, yo no recuerdo que los franquistas consideraran la contienda inevitable en ese estilo metafísico. Y a Gil Robles, autor del libro No fue posible la paz, no era franquista, poco le llamarían franquista, ¿no? Pero ya empieza con este tipo de desvirtuaciones. Dice, con ese planteamiento leemos verdades como esta. Dice él, que para evitar la guerra hubiera bastado con que un buen número de españoles no hubiese decidido resolver sus decepciones a cañonazos o revoluciones. Hubiese bastado con que un buen número de españoles no hubiera considerado indigno convivir en la misma república y compartir el mismo país. Nadie puede objetar al aserto, empezando por perogrullo. Perogrullo, es una perogrullada, ¿no? Pero en el mundo real no hubo ese buen número de españoles, y quizá el historiador debiera buscar la causa, más bien que exhibir unos buenos sentimientos muy fáciles, ¿no? Y Cortázar, a partir de ahí ya viene muchas más. Es una declaración de buenas intenciones, pero nada concreto. Sí, y cae en la disfrutación. Dice, hubiera bastado que los conspiradores militares se hubieran mantenido fieles al juramento de lealtad de la República. Pero claro, si entendemos por república una legalidad democrática, el juramento carecía de valor en julio del 36, pues la república, agrietada por el asalto izquierdista del 34, se derrumbó desde las elecciones de febrero del 36, no democráticas, ¿eh? Si me permites añadir, Pío, qué curioso que siempre se exija a los militares sublevados el 18 de julio que cumpliesen su juramento a la república, porque, por ejemplo, los funcionarios de correos y telégrafos que eran miembros de la UGT y que estuvieron descifrando ilegalmente y vulnerando sus juramentos los telegramas que enviaba Sanjurjo y que enviaba el ministro del Ejército en abril del 31 a los mandos diciéndoles que no se opusiesen a las manifestaciones, tal, esto no es violar los juramentos. O cuando Sanjurjo pone la Guardia Civil a disposición del gobierno provisional, no es violar un juramento. O cuando intenta la República imponerse mediante un golpe militar. Pero Teniente Castillo en este caso fueron los políticos de izquierda quienes traicionaron su juramento o promesa de guardar y hacer guardar la ley, rebelándose primero en el 34 contra un gobierno legítimo e impulsando después un violento proceso revolucionario. O sea, esto un historiador no puede pasarlo por alto. Es decir, es tan absurdo. O sea, la República no existía cuando la sublevación de la derecha. No existía. No existía. No había juramento. No se puede mantener un juramento a un régimen que ha sido destruido por los mismos que tienen el poder, ¿no? Claro. Y bueno, él sigue así, casi muy largo más, dice... transforma la cuestión de la guerra de octubre, que habla de una huelga general y no de una insurrección, concebida como guerra civil, etcétera, y así sucesivamente, ¿no? Claro, pero es lo que comentabas es que esa falta de puntualizaciones es muy grave, ¿no? Para un historiador. Gravísimo. Dice, las represalias se extienden a toda España después de lo de octubre del 34. Las derechas gritan que la República estaba traicionando a España, mientras la izquierda más radical identifica la insurrección de Asturias con la sublevación de Espartaco, la Comuna de París. Esto es la derecha nunca dijo que la República traicionaba a España. Al contrario, salvó la República. Salvó la legalidad republicana, la mantuvo. La mantuvo en el 34, bueno, y este es
un historiador que puede decir esto me deja además, a mí sorprendidísimo. Lo grave es que es un historiador cercano al Partido Popular, ¿eh? Sí. Claro, que sí. Eso me parece también muy grave, ¿no? Bueno, podemos seguir muy ampliamente, dice... dice, la misma confusión, dice, resuman frases como la pretensión de que Unamuno causó tristeza y horror en el mundo al apoyar a los militares alzados. En realidad causó enorme furia en los partidarios del Frente Popular, que no monopolizaban el mundo, y alegría en los contrarios, que para Cortázar parece no existir o no tener la menor relevancia, lo cual no es una actitud muy ética, vamos a decirlo, ¿no? En fin, en esa serie de El Mundo intervino también Pedro J. Y Pedro J. dice cosas muy interesantes. Dice, titulaba "Cuando solo te quedaba ser murciélago". Los dos bandos contendientes, indica, se componían de canallas y sádicos sayones. Toda España. Que habrían... Espera, cuidado. Los cuales habrían arrastrado contra su voluntad a cientos de miles de hombres buenos y millones de familias que simplemente pasaban por allí. Sí. Una lucha, él dice, entre pájaros y ratones, de manera metafórica, en la cual él nunca habría participado por considerarse murciélago, es decir, por reunir rasgos de ratón y de pájaro. Cabe suponer que los más positivos de cada cual, no los de los sayones y canallas. Dice, sentado cómodamente en su despacho, ajeno a las tremendas tensiones de los años 30 y sin más esfuerzo físico o moral que deslizar los dedos sobre el teclado, don Pedro puede condenar a diestra y siniestra, excluyéndose generosamente a sí mismo y a otros murciélagos. Hay que decir que los murciélagos chupan sangre, Sí, eso dicen. Digo, a ver qué cualidad del murciélago se ha quedado Pedro J. Es decir, se queda, él defiende una tercera España presentada como los individuos más lúcidos, razonables y demócratas en contraste con el brutal fanatismo de los otros. Pero esta interpretación demasiado fácil para ser realmente moral no se justifica. ¿Cómo gentes tan lúcidas como aquella tercera España no lograron impedir la catástrofe cuando tenían a su favor a los millones de personas opuestas o distintas de los sayones y canallas? ¿Cómo no alertaron a las buenas gentes de lo que se venía encima? ¿Cómo no se percataron de cómo se acercaba el desastre? Pues no, en efecto. No se enteraron, no quisieron o no supieron hacer nada práctico, y por ello sus quejas y acusaciones quedan en declamaciones retóricas a destiempo. En realidad casi nadie pasaba por allí, como dice Pedro J., sino que las tensiones y odios de aquellos años aquejaron a toda la sociedad española, y casi todo el mundo tomó partido. Algunos, en esa tercera España, o murciélagos, prefirieron tenerse al margen por razones muy diversas, desde el mero instinto de conservación hasta la imposibilidad de hacer carrera en ningún bando, pasando por un rechazo a ambos, no necesariamente lúcido ni democrático. Claro. Entonces, muchas veces el problema, cuando entramos en esta retórica que no dice nada, ¿no? Es un análisis pura, simplista y en la que el que lo hace simplemente trata de exhibir sus buenos sentimientos, ¿no? Es un triunfo del moralismo, no de la moral, del moralismo, sí. Sino qué buenos somos nosotros, qué malos serán los demás. El moralismo sentimental, ¿no? Una cosa así muy... Bueno, pues, claro, esto hace que no se entienda nada. Parece que los españoles de repente les dio una locura por matarse, que otros están siempre insistiendo en el cainismo de los españoles. Solo pueden decir eso porque no conocen la historia de otros países. Porque si conocen la historia de otros países, ven que las mismas cosas han pasado en todas partes. O antes, ¿no? O después, pero han pasado. Pues claro. Entonces, lo que nos interesa para entender la guerra civil es saber qué defendía cada bando, qué pretendía cada bando. También nos interesa, lo veremos en otro programa quizá, cómo se llegó a la guerra, en lugar de lo que dice Cortázar, bastaría con qué tal y qué cual, no, se llegó a la guerra por algo, ya veremos por qué. Pero lo que nos importa es qué defendía cada uno. ¿Qué defendía Pío? ¿Qué defendía cada uno? Bueno, según el Frente Popular, el Frente Popular se componía de, por una parte, anarquistas, las fuerzas mayores eran los anarquistas, los socialistas y los comunistas, que durante la guerra llegaron a ser los más importantes, ¿no? Los comunistas, ¿no? Se componía también, cada uno de estos era revolucionario y tenía su propia idea de la revolución. Entraban también ahí los separatistas vascos y catalanes, que lo que querían era desgregar a España. De hecho, la lucha fue una especie de alianza entre separatistas e izquierdas, ¿no?
y lo cual disgregar a España suponía otro tipo de revolución. Es decir, los separatistas se encuadran enseguida en ese bando de las izquierdas. Exactamente. Y luego estaban los republicanos de izquierda, que eran los que menos contaban, a pesar de que Azaña era el presidente de la República, pero que como él mismo explica en sus diarios... prácticamente testimonial. Testimonial. Bueno, eran golpistas, habían intentado el golpe al perder las elecciones en el 33, y en realidad lo que buscaban era una especie de régimen al estilo del mexicano, ¿no? Del PRI. ¿Había demócratas en ese bando? No había demócratas. Ni uno. Se puede decir que ni uno. Y ninguno de esos... Los que había algunos que lo que hicieron fue emigrar. Azaña se quejaba, dice, hombre, aquí tenemos a nuestros republicanos que todos se han marchado, han buscado cargos en el extranjero, pero aquí no quieren estar para nada. Porque él mismo decía, es que si triunfan los nuestros, nos degüellan. Entonces, claro, sí podemos decir, sin temor a equivocarnos, que este Frente Popular no luchaba, o uno de sus intereses no era instaurar una democracia. No, eso por supuesto. Eso es una farsa total que intentan imponer. Cada uno tenía sus intereses. El problema es que solo tenían un interés común que era negativo, que era aplastar a lo que llaman los fascistas y a la Iglesia. Y eso lo llevaron a cabo en la medida que pudieron. Lo único que les unía era ese elemento negativo. Como elementos positivos, ninguno, porque cada uno tenía su propia visión y sus intereses propios, y eso explica también por qué la guerra terminó como terminó. Y aparte de que tuvo la otra guerra civil en Barcelona en mayo del 37, ¿no? ¿Bando nacional? Entonces, espera, antes de llegar al bando nacional. Esta era la cuestión por parte de las izquierdas. Bueno, las izquierdas sostenían que, las derechas en general mantenían que la unidad de España estaba en peligro, que estaba en peligro la continuidad de la cultura cristiana en España y que ellos defendían, por tanto, a la patria, vamos a decir, la nación española, y defendían también la cultura cristiana. No se pretendían demócratas, Los otros hablaban, sí, pero vamos, no se pretendían demócratas. Entonces, la izquierda decía que esas cuestiones por las que luchaba la derecha no eran más que pretextos o embustes para engatusar al pueblo, porque en realidad se trataba del intento de mantener los privilegios de una minoría, de una oligarquía, y mantener a España en el oscurantismo, la miseria, etcétera, etcétera. Esta era cómo interpretaba la izquierda los llamamientos de la derecha a favor de España y del cristianismo, del catolicismo, ¿no? Sí. Entonces, mucha gente piensa que esto podría ser así. Pero claro, esto era imposible en aquellos momentos decidirlo de una manera teórica, vamos a decir. Pero se decide históricamente por lo que llaman los marxistas el criterio de la práctica, porque el triunfo de los nacionales no dio lugar a una situación como la que ellos decían, sino que el franquismo realmente ha sido el régimen que eliminó la pobreza, eliminó el hambre, eliminó la miseria, el analfabetismo, extendió la enseñanza, etcétera. Por lo tanto, algo tenía de razón algo tenía de razón cuando decían que defendían a España, y lo mismo cuando decían la cultura cristiana, porque evidentemente si no es por el triunfo de los nacionales habría sido arrasada y exterminada, porque fue un holocausto. Lo que hicieron fue un verdadero holocausto, ¿no? Ya digo, hasta las cruces de los cementerios, aparte de las matanzas y de todo lo que hubo, ¿no? Entonces, si examinamos lo que defendía uno y otro, vemos que en los nacionales, y eso fue una de las causas que le dio más fuerza, defendían algo positivo, querían algo. Querían defender a España y defender... una nación mejor. Sí, tal como ellos la entendían, que luego en la práctica se demostró que era bastante correcta, ¿no? Mientras que los otros, cada uno defendía una cosa distinta y solo estaban de acuerdo en atacar a lo que llaman los fascistas y atacar a la Iglesia Católica. ¿Y eso les pudo llevar, Pedro, a su fracaso? Sin lugar a dudas. Que tengamos en cuenta que el bando nacional enseguida, antes de cumplirse un año del estallido de la guerra, del alzamiento, es capaz de unirse en una sola organización y con un solo jefe. Podemos marcarlo en el decreto de unificación que es abril del 37. Lo dicta Franco en Salamanca.
Entonces, todos los partidos se unen en Fet de las Jons. No deja de crear algunos problemas entre falangistas, tradicionalistas y demás, y Falconde por parte de los carlistas, pero se crea una sola organización, todo el mundo acepta la jefatura de Franco, que había sido elegido por otros generales el 1 de octubre del 36 como generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado, y eso les da una capacidad de unidad, dejar la guerra en manos de los profesionales, por un lado. Enfrente, ¿qué tenemos? Tenemos pues que los comunistas intentan imponer sus mandos en el ejército, sus directrices, imponen el comisariado político, que llega a producir desastres militares. Hay enfrentamientos entre distintas unidades, por ejemplo, las unidades de anarquistas de la CNT son constantemente purgadas y diezmadas por el mando comunista. Las unidades que no eran comunistas no recibían suministros, y de eso es constantemente. O sea, se prefería a lo mejor que una posición que estaba controlada por gente que no eran soldados, que no eran comunistas, fuese triturada, pues para que los comunistas tuviesen menos enemigos a los que enfrentarse. Claro, Pío, es importante esos matices, porque claro, ha quedado muy claro por qué luchaba cada bando. Entonces vemos que en el bando llamado nacional, el bando franquista, había una ilusión, era un luchar por algo positivo, no solo por acabar con el contrario y luego ya nos mataremos entre nosotros. Esto era algo, había un proyecto de Estado, un proyecto de nación, ¿no? Efectivamente, eso, y es importante ver que los dos bandos tuvieron el mismo problema, los mismos problemas, porque en el curso de la guerra tuvieron que reconstruir un Estado, tuvieron que reconstruir un ejército y tuvieron que conseguir una unidad entre fuerzas dispares, porque en lo que llamamos franquismo, en los nacionales, había fuerzas muy dispares. Fuerzas políticas que además tradicionalmente en la derecha a menudo se han portado de manera suicida. Han peleado unos con otros, se han estorbado y en fin. Y el conseguir esa unidad no era fácil. Se consiguió gracias al prestigio de Franco, básicamente, ¿no? Hubo un muerto, 2 muertos, algo así. El Frente Popular tuvo el mismo problema exactamente. ¿Cómo unificar a aquellas fuerzas? El problema es que allí esas fuerzas... por una parte, ya digo, solo se unía el lado negativo, ¿no? Y por otra parte, había partidos muy fuertes que no estaban dispuestos a ceder. De todas maneras, Largo Caballero consiguió, una vez eliminado el gobierno de Giral, que era un gobierno que no flotaba como una barca en una tempestad, no era nada. Una vez eliminado ese gobierno, fue sustituido por el Largo Caballero, que consiguió la hazaña de reunir a todas las fuerzas en un solo gobierno, incluidos los anarquistas, que siempre habían estado en contra de cualquier tipo de jerarquía. Traicionaron a sus propios ideales. Claro. Y al PNV, Pío. Y el PNV claro, exactamente, al PNV, que indudablemente el PNV pensaba que al principio de la guerra casi todo el mundo estaba convencido de que ganaba el Frente Popular, porque su superioridad material era abrumadora, ¿no? Entonces, esta unión que consiguió Largo Caballero, que entonces muy apoyado por los comunistas, llamaban Lenin español, y a su gobierno, el gobierno de la Victoria. El gobierno de la Victoria. También el de Negrín se llamó de la Victoria, ¿no? Victoria 2. Sí, entonces este problema no se resolvió hasta la pequeña guerra civil que hubo en Barcelona entre ellos, en mayo del 37. En ese momento los comunistas son los partidarios de una auténtica disciplina, de un ejército profesional, un ejército militar, realmente, un ejército rojo, que ya los han sin columnas, o sea, con divisiones, con brigadas, en fin, las brigadas mixtas que eso aparecen ya. Que no fuese el ejército de Pancho Villa, etcétera, ¿no? Entonces, los comunistas son los únicos realmente serios en todo ese conglomerado. Serios en el sentido de que tienen una estrategia, porque los demás partidos tenían al principio la estrategia de, como estaban seguros de ganar, pues cada uno a ver con qué parte de la piel del oso se quedaba, ¿no? Claro. Pero claro, faltaba cazar al oso. Entonces,
los comunistas son los que se dan cuenta de que la guerra va a ser larga, los primeros, que es necesario un ejército en serio y no unas milicias ahí más o menos improvisadas, y que además tiene una estrategia internacional, etcétera. Les viene dictada desde Moscú, pero es una verdadera estrategia, una estrategia muy inteligente, ¿no? Para eso tienen que someter a sus aliados, a los anarquistas, al POUM, y a todos los demás. Y lo que hacen es, solo pueden hacerlo mediante una mezcla de terror y de constante llamamiento a la unidad antifascista, etcétera, ¿no? A la unidad en el Frente Popular y demás. Y esto lo consiguen en buena medida. Si el Frente Popular se mantiene durante casi 3 años, es gracias a los comunistas. Por otra parte está Sangre y Fuego mantienen esa... Sí, mantienen, vamos, porque como todos tenían miedo a los nacionales, pues ese es otro factor que les permite hacerse con un poder creciente. Bueno, y como eran los más racionales de todos, pues claro, los anarquistas enseguida se desacreditaron y los republicanos de izquierda, bueno, no eran nada, ¿no? Desaparecieron y los otros también, ¿no? Es que habría que citar el caso del Código de Justicia Militar que hace aprobar Negrín cuando es ministro del Ejército, creo, antes de ser. O sea, hemos visto en películas como El hundimiento que qué malo Hitler, que cuando se rendía un general se castigaba a su familia y se la deportaba, se llevaba a campo de concentración, incluso se la ejecutaba. Eso mismo lo hizo Stalin en el año 41-42 para vigorizar la resistencia. O sea, bastaba que un soldado cayese prisionero de los alemanes por la torpeza para que toda la familia fuese considerada enemigo. Esto no se lo aplica a Stalin, uno de cuyos hijos cayó prisionero, era piloto de aviación y fue prisionero. Pero es que esta animalada, quienes lo hacen los primeros son los del Frente Popular en España. Sí, pero como decía Pedro, ese Frente Popular, ese Partido Comunista es el que mantiene esa férrea unidad, la cohesión, cohesión, ¿no? Era ya, insisto, eran los más inteligentes, eran los más racionales y eran los que sin ellos hubiera hundido, probablemente la guerra hubiera terminado en 5 o 6 meses. Mucho antes. Luego está la ayuda de Stalin, claro, y todo lo demás. Pero es curioso, porque hablaba de la disciplina, el código disciplinario del Frente Popular, sobre todo después de la pérdida del norte, se hizo verdaderamente terrorista, ¿no? Con Prieto. Se creó el SIM, Servicio de Información Militar, que era una policía política de estilo soviético. Fue creada a instancias de Orlov, que era uno de los principales consejeros soviéticos aquí. La creó Prieto. Rápidamente se convirtió en un coto cerrado de los comunistas, aunque Prieto intentó desbancarlos, como había intentado desbancarlos del comisariado político. Todo esto generó muchas tensiones. Sería muy interesante en un futuro analizar, y eso lo digo a los historiadores, analizar esas víctimas que causaron de las propias izquierdas esas matanzas y si alguna vez ha habido algún tipo de responsabilidades, porque claro, seguramente luego con la efervescencia de la victoria nacional, a lo mejor esto quedó en el olvido, ¿no? Esos crímenes dentro de la guerra, ¿no? Recordarás que ya hablamos de ellos en otra ocasión, otro programa, ¿no? Efectivamente. Pero lo que quiero decir es esto. Hubo un problema que compartieron los dos bandos, que era el de organizarse, de mantener una unidad y de crear un buen ejército. Los dos bandos lo tuvieron que afrontar. El bando de Franco lo afrontó mejor que el bando del Frente Popular. En este fueron los comunistas los que realmente tenían una estrategia, como digo. Ahí fue el Partido Comunista quien consigue esa unificación y el bando nacional es el carisma o el buen hacer de Franco, de una persona. Sí. Y venía facilitado también, como digo, por el hecho de que había unos intereses positivos, ¿no? Mientras que en el otro los intereses eran más bien negativos y defensivos, ¿no? Bueno, pues estamos ya acabando, Pío. Yo me gustaría que Pedro Fernández Barbarío nos recomendaras un par de libros antes de terminar. Para nuestros oyentes. Pues con mucho gusto. Estáis de acuerdo. Un libro que se titula Un coronel llamado Segismundo, por Segismundo Casado, que se subtitula Mentiras y misterios de la guerra de Stalin en España, del profesor español que ya ha fallecido, Francisco Félix Montiel, editado por Criterio Libros hace unos pocos años. Y a ver, un momento que mire,
En 1998 se puede conseguir a través de Iberlibro. Y luego les recomiendo lo que para mí es el mejor folleto de publicidad, de propaganda del bando nacional escrito durante la guerra, que lo escribe Gregorio Marañón, Liberalismo y Comunismo, que está disponible en PDF en internet. Te crea Liberalismo y Comunismo, Gregorio Marañón, y le sale. Pues ahí queda eso, Pío. Sí, Ricardo La Cierva ha escrito muy buenos libros sobre el desenlace de la guerra, también Stanley Payne, y vuelvo a recomendar el Mito de la Guerra Civil, lo recomiendo yo. Diré además otra cosa, quiero hacer un llamamiento a nuestros oyentes. Dice, si cada uno procura ampliar, comunicar a otros amigos este programa y que consigue, aunque solo sea uno más, un oyente más, la difusión ampliará. Yo creo que vale la pena. Vamos a hacer. Yo despedirme con dos citas históricas. Cicerón nos decía: si ignoráis lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Y Santayana nos comentaba: un pueblo que olvida su historia se condena a repetirlo. Y esto lo digo yo, posiblemente se condena a repetir lo peor. Hasta la próxima semana, amigos, y ya saben, recomendar Cita con la Historia, y nos vemos el próximo domingo.